la carta de Dios para nosotros, una manera especial. En Roma había muchas personas intelectuales y por eso es quizás el libro más profundo de las Escrituras, y personas que habían estudiado, no eran personas necesariamente con un nivel intelectual más alto que el nuestro, sino que tenían estudios como nosotros. O sea que yo creo que esto va a ser bien digerible para nosotros, va a ser de mucha ayuda. Y ahí lo que nos dice Dios, básicamente en el libro de Romanos, que en Cristo nosotros tenemos la victoria asegurada sobre el poder del pecado, la pena del pecado y eventualmente la misma presencia del pecado. Ahora empezamos aquí en el capítulo 1 y le pido que me acompañe ya. Romanos 1, y vamos a leer los versos 4 hasta el 6. Romanos 1, versos 4 al 6. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es una salutación y una introducción donde rápidamente Dios nos permite que Pablo, el autor humano, se identifique como siervo. Y una vez tomando esta actitud de siervo, él pasa a hablar del Señor Jesucristo y todo se centra en Él. Y claro, nosotros tenemos la victoria asegurada en Cristo. Pero aún así, cuando usted lee la Biblia, que Dios le decía, ve, o a David, ve que vas a ganar, David volvió y consultaba a Dios. Señor, ¿con quién voy? Dios nos ha dado la victoria final, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte. Sin embargo, nosotros tenemos una vida, una batalla en el día a día. Y en el día a día tenemos batallas y perdemos muchas batallas y son las que nos hacen sentir derrotados. Y para esa batalla necesitamos un lugar estratégico, que es el título del mensaje de hoy, el lugar estratégico de la victoria. La segunda parte, porque vimos los versos 1 al 3 la semana pasada. ¿Cuál es ese lugar estratégico? Dice aquí en el verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pablo era un hombre que más adelante vamos a hablar un poco de lo que él tenía y hacía, pero básicamente aquí vemos que él se echa a un lado y dice que las Escrituras y el Evangelio son acerca del Señor Jesucristo. En otras palabras, él se quita del medio y deja a Cristo en el centro. Y esa es nuestra proposición en el día de hoy. Si Cristo es el centro, cualquier lugar que ocupes es el mejor para lograr la victoria. ¿Cuál es el lugar estratégico para la victoria? No importa. Tú y yo nos podemos poner donde queramos, pero tenemos que salir del centro y dejar al Señor Jesucristo. Cuando Él toma el centro, Él toma el control, Él toma el protagonismo, y ahí nosotros podemos tomar la victoria. Él se va a encargar de ponernos donde tengamos que estar. Pero lo que vemos aquí, que solo los que tienen la actitud de siervos pueden reconocer al Señor Jesucristo como el centro de sus vidas. Pablo, dice él, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Él era apóstol. Un apóstol de verdad, no un apóstol autoproclamado. Un apóstol de Cristo tenía la autoridad de venir y hablar frente a la iglesia la palabra de Dios directa. Él no necesitaba hacer como yo, leer la Biblia y decir eso lo dijo Dios. Ya tenía la autoridad de hablar y ser enviado por Dios. Ya él tenía el poder para mover, quitar pastores, para decir gente. De hecho, Dios le dijo a ellos que le dio la llave del reino de los cielos. En otras palabras, Dios lo usaba a ellos para decir, mira, este se va a salvar a través de mí y este no. Tenían autoridad para resolver cualquier conflicto. Y tenía otros logros humanos que, como les dije más adelante, lo vamos a mencionar.
Sin embargo, él se autoproclama como un siervo de Cristo y por eso termina hablando de que todo es acerca de Cristo. Si nosotros no tomamos esa actitud de siervos, no vamos a dejar a Cristo en el centro y siempre nosotros vamos a ser los protagonistas. Cuando pasa algo en el país, ¿a quién se culpa? Al presidente. Lo chocó un carro, eso es el presidente, que el transporte, lo que sea, porque es el protagonista. Si usted y yo tomamos el protagonismo, todo va a caer sobre nosotros, responsabilidades que no nos tocan a nosotros. Pero si nosotros dejamos a Dios, todo va a caer sobre Él y Él lo va a resolver. Así que vemos aquí que las escrituras de Dios confirman la centralidad de Cristo. Eso lo vemos en los versos, ¿verdad? 1 al 3, pero aquí donde leímos, en los versos 4 y 5, vemos que el Espíritu de Dios confirma la centralidad de Cristo. Dice el verso 4, que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Dios declaró a Jesucristo como Hijo de Dios. Y esto es algo un poquito, puede ser pesado para nosotros, porque es teología un poco pesada. Cristo es el eterno Hijo de Dios. Dios es llamado Padre Eterno. Y para ser un Padre Eterno tiene que tener un Hijo Eterno, si no, no es un Padre Eterno. ¿Me doy a entender? Cuando Él fue declarado Hijo de Dios, no es que Él fue hecho Hijo de Dios, fue declarado. Fue dicho de manera pública que Él era el Hijo de Dios al Él ser encarnado, pero no significa que Él fue hecho Hijo de Dios por primera vez. Fue un anuncio poderoso de la deidad de Cristo. Y aquí lo que vemos es que el poder de Dios y el poder del Evangelio, entonces, que lo declararon a Él, pueden actuar en nosotros para que nosotros, con una actitud de siervo, podamos tener las capacidades que necesitamos para servir en la iglesia y para estar en el día a día. Ese poder de Dios que dice que lo declaró a Él, también ese mismo poder, dice la Biblia, que actúa en nosotros los que creemos en Cristo. Declarar aquí significa apuntar, limitar, delinear. Cristo fue definido, delineado o demostrado como Hijo de Dios, no que fue hecho Hijo de Dios. Pero aquí dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Una notita ahí al pie de la página o al lado, hablando de eso, Dios es quien declara. Dios es quien declara. Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder. Nosotros no declaramos nada nuevo, solo podemos afirmar lo que Dios ha declarado. He visto personas asustadas. Vi una persona una vez que estaba enferma y me dijo que ya sabía por qué le había pasado eso. Que un familiar le dijo, ojalá te muera. Y que la palabra dice que todo lo que declares con tu boca te va a pasar. Y por eso yo estoy así. Le dije, no. Pero usted no es hija de Dios, usted es cristiana, ¿cómo usted va a creer eso? Sí, yo lo que no entiendo es cómo a veces creemos sencilleces y eso mismo no lo aplicamos para otra cosa. Porque muchas veces la gente nos dice a nosotros que Dios te lo multiplique y Dios no lo multiplica, pero a veces no nos lo multiplica. ¿Y por qué ahí no lo tomamos? Y hay personas que con mala intención te lo hacen, que tienen un ejemplo que, mira, hay personas abusadores. Un señor político de mucho, dice él que es cristiano, puso a un joven a trabajar y al final no le pagó, le dijo que Dios te lo multiplique. Lo hizo como una manera de abuso. Sin embargo, Dios fue bueno y se lo multiplicó a él. Hay muchas cosas que pueden pasar y uno no sabe. Sin embargo, nosotros sí debemos estar seguros que la mente humana no es más poderosa que la soberanía de Dios para cambiar el curso de la historia por declarar caprichos. Dios tiene todo en control y porque yo me pare aquí y diga que soy el pastor o el apóstol fulano y declare algo, yo no voy a cambiar la voluntad de Dios.
Eso nosotros debemos entenderlo, mis hermanos. No nos dejemos engañar, que eso es lo que da el mal testimonio. A veces hay una persona enferma y viene un cristiano delante de todo el mundo y dice, yo lo declaro sano, y a los 3 días se muere. Y la gente deja de creer en el evangelio por los cuentos de nosotros. Dios es que declara. Si Dios lo declara sano, está sano. Y si Dios declaró que se va a morir, se va a morir. Nuestra responsabilidad es orar, pedirle a Dios, rogarle a Dios y que Dios haga lo que Él quiera. Ahora, ¿cómo funciona la soberanía de Dios y la oración? Exactamente no sabemos. Sin embargo, mi responsabilidad es orar y Dios es soberano. Si yo oro, no necesariamente yo cambio a Dios, pero Dios me manda a orar. Alguien dijo que entonces la oración no es más que el resultado de casualidades. Spurgeon dijo, sí, son casualidades, cada vez que yo oro pasan esas casualidades, así que seguiré orando para que pasen más casualidades. Recordemos, mis hermanos, que si Cristo es el centro, cualquier lugar que ocupes es el mejor para lograr la victoria. Dice aquí que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe. Cristo salva para la obediencia a la fe. Cristo nos salva para la obediencia a la fe. La obediencia a la fe es una de las evidencias de que una persona ha creído. Hoy lo que normal es el cristianismo nominal, o sea, de nombre. Todos somos cristianos, todo el mundo es cristiano, todo el mundo dice ser cristiano. Usted puede decir que usted es lo que usted quiera, pero la Biblia dice que cuando Dios salva a alguien es para obediencia a la fe. Y la diferencia está en su evidencia. Un cristiano lo evidencia a través de una vida que obedece lo que establece la fe cristiana en la Biblia. Yo puedo decir que soy un robot, pero yo soy un ser humano. Usted puede decir que usted es un perro, pero usted es un ser humano. Usted puede decir que es cristiano, pero si no es cristiano, no es cristiano. Esta evidencia la vemos y es el propósito del Señor para con nosotros. Y no en algunos lugares, sino que la palabra de Dios dice para la obediencia a la fe en todas las naciones. Eso significa que el cristiano es cristiano a tiempo completo y donde quiera que esté. Ahora mismo usted y yo no podemos ir por un viaje de negocio o placer y nadie estar viéndonos. Pero si Dios nos ha salvado a nosotros, esa conversión en nuestras vidas, esa obediencia a la fe nos va a seguir donde quiera que estemos, aun cuando nadie nos esté viendo. Y dice que esa obediencia a la fe es por amor a su nombre. ¿Por qué la gente cristiana? ¿Por qué hay que hacer eso? Nosotros lo hacemos porque amamos a Dios. Esa es la razón, por amor a su nombre. Lamentablemente, muchas veces lo hacemos por miedo y no debe ser. O sea, yo no tengo miedo de que Dios me castigue, aunque Dios puede hacerlo. Si yo viviera con ese temor, yo no me levantara ni aquí, porque fácilmente hasta un pensamiento mientras yo estoy aquí me lleva a Dios. Aquí predicando yo puedo pecar y peco, ¿me doy a entender? Pero yo no hago las cosas por un temor ni que tengo miedo que Dios me va a castigar, que me va a matar. Y Dios lo hace y puede hacerlo porque Dios es justo. Pero lo hacemos por amor a su nombre. Dios puede venir y darnos permiso a nosotros. Miren, hagan lo que usted les dé la gana y yo no le voy a hacer nada por 5 días. Pero si nosotros amamos a Dios, nosotros no vamos a hacer nada malo, porque nosotros no lo hacemos por el castigo, sino por el amor a Dios. Si no hay otra razón más, esa razón es suficiente. Que la obediencia a la fe, la obediencia cristiana, de nosotros hacer las cosas como son, es por amor de su nombre. Lo obedecemos y nos sentimos satisfechos porque lo amamos. Si Cristo es el centro, cualquier lugar que ocupes es el mejor para lograr
la victoria. El Espíritu de Dios confirma la centralidad de Cristo y en segundo lugar, la elección de Dios confirma la centralidad de Cristo. Dice el verso 6 aquí, dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Dios es tan misericordioso que Dios nos vio a nosotros. Y Dios nos vio y Dios sabe que nosotros no podemos acercarnos a Él por nosotros mismos. Es como que el hombre diga, yo tengo el deseo de llegar a la luna, y lo hizo. Dios le dio los medios para que lo buscara. Pero caminando el hombre no puede llegar a la luna. Pero la diferencia con llegar a Dios y la salvación es que nosotros, aunque nos sentemos, inventemos, no hay una manera de llegar a Dios por nosotros mismos que no sea que Dios nos busque a nosotros. Y por eso dice la Biblia que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y Él mismo nos ha visto y nos ha buscado y nos ha elegido y nos llama para pertenecerle a Él, mostrando así que la centralidad es de Cristo, porque al final Él mismo es que hace todo. Él nos llama a Él, pero cuando Él nos llama es porque Él nos busca. ¿Cómo escuchamos el llamado de Dios si Dios no hubiese llegado a nosotros? ¿Cómo a nosotros nos sale que Dios existe si Dios no, de una manera u otra no viene a nosotros? ¿Cómo sabemos de Dios, de la palabra de Dios, si Dios no trae su palabra a nosotros? Y Él dice que a nosotros nos ha llamado para ser, ¿de quién? De Jesucristo. No es que vino y nos trajo y ya, ahí están ustedes. Es para ser de Cristo. Miren, ustedes tienen la victoria asegurada, ustedes van a ganar. Pero mientras tanto, aquí está la vida, el día a día. ¿Qué ustedes van a hacer con las aflicciones, con los problemas, con las dificultades? ¿Cómo van a asegurar? No la victoria, que yo la tengo asegurada, pero ¿cómo ustedes van a asegurar vivir victoriosos o sentirse victoriosos? Sería mejor término. Porque no sé si usted ha visto, yo he visto un ejemplo, usted ve un juego de fútbol y viene un descuido y le hace un gol un equipo y el resto del juego el otro equipo domina y llega a la portería 20, 30 veces más que el otro, pero cuando llega falla y se nota que dominó. Y ese equipo que perdió el juego tenía el puntaje suficiente como quiera y clasificó. Y el otro que ganó, aparte de que no dominó el juego, tenía menos puntos, perdió. Ese equipo, cuando termina, va a celebrar que clasificó a playoff, por decirlo así, o a la próxima ronda. Pero no sé si usted ha visto la celebración de los equipos cuando celebran perdiendo, no es igual que cuando ganan. ¿Me doy a entender? Entonces nosotros tenemos una victoria asegurada en Cristo, pero si vivimos una vida derrotada, no vivimos a la altura de la victoria que el Señor nos ha dado. No sé si me estoy dando a entender, ¿me estoy dando a entender? Entonces, ¿cómo es eso? Eso es lo que estamos hablando, eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Nosotros tenemos que quitarnos del centro y dejar al Señor, porque nosotros queremos tomarlo, tomar el protagonismo, tomamos todas las responsabilidades, tomamos todo, lo hacemos nosotros, lo empujamos nosotros. Y no podemos. Y no podemos. La palabra del Señor nos dice que somos amados de Dios, llamados a ser santos nuevamente. Dios ama a todo el mundo, dice la palabra de Dios. En Juan 3:16. Pero parece que de una manera especial Dios se siente satisfecho con aquellos que hacen su voluntad. Un padre cuerdo con una personalidad sana va a querer a todos sus hijos iguales.
Pero por más cuerdo y por más personalidad sana que tenga, él se tiene o ella se tiene que sentir más cómodo con ese hijo que hace las cosas como son. ¿Es o no es así? Y eso no es malo, los ama a todos iguales, pero hay uno o dos que hacen las cosas como son. Y aparte de ese amor, hay algo que lo hace sentir bien. Dios nos ama a todos, pero si nosotros le amamos a Él y le obedecemos, hay algo especial que nosotros hacemos sentir bien a Dios. ¿Me voy a entender? Me dice un señor que ya partió con... que él se sentía mal y se crió un poco acomplejado porque él dice que él creía que su papá tenía favoritismo con su hermano. Dice, siempre yo pensaba que mi papá quería más a mi hermano y me dice, después yo me di cuenta que yo era haragán, no me gustaba trabajar, mi hermano se levantaba temprano, se iba, porque él es de Estados Unidos, se iba con él a trabajar a la granja temprano, yo no iba, si iba había que levantarme, había que estar peleándome, y al final mi papá se iba con él y por ahí salía con él. Y yo me di cuenta que no es que él era favorito de mi papá, sino que él hacía las cosas como mi papá quería. Dios nos ama a todos, pero si nosotros amamos a Dios y obedecemos a Dios, somos también, de manera especial, amados de Dios, como dice esta carta. Y Dios nos dice que hay bendiciones por la obediencia, así como hay consecuencias de la desobediencia. Y vuelve y dice aquí nuevamente que somos llamados a ser santos. Esa palabra, ¿verdad? La conocemos mucho y en todas las cartas de Dios escritas por Pablo se le llama a todas las iglesias santos, con la excepción de Gálatas. Hasta los corintios, que tenían mucho desorden, se les llama santos. ¿Qué? Eso lo digo ahora. Pero, ¿por qué se nos llama a ser santos? Bueno, lo primero es que santo significa apartado, separado. Es lo principal. Cuando uno piensa en santo, piensa en una persona perfecta que no peca. No. Santo significa apartado, separado, en cuanto a nosotros. Dios nos llama a ser santos porque Él nos llamó, nos eligió, por esa elección Él confirma la centralidad de Cristo. Nos llama a Él y nos aparta del mundo y quiere entonces que nosotros no solo nos apartemos del sistema de este mundo, no es que nos salgamos del mundo, porque Él dijo que están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces debemos apartarnos del sistema de este mundo, de pensar del sistema corrupto de este mundo y del pecado para el Señor. La santidad es esa evidencia de que Dios nos ha salvado y que nos ha apartado para Él. Y aunque nosotros no somos perfectos y seguimos pecando, Dios nos llama y nos ve como santos. Y luego dice, gracias, y ya voy a terminar resumiendo eso así, de esa manera, lo más rápido posible. Amado de Dios, llamado a ser santo, gracia y paz a vosotros, Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. La gracia de Dios es todo favor inmerecido, y la paz de Dios, que la usaba mucho el judío en el Antiguo Testamento, shalom, aunque aquí es en griego, Irene, pero la idea del judío, ese saludo, es desear a una persona todo el bienestar de Dios. Dios desea para nosotros que tengamos todo su bienestar. Dios desea que nosotros tengamos paz, que tengamos tranquilidad. Dios desea que nosotros estemos llenos de Él. Mira, aunque Dios habla y está pensando aquí en nosotros, y lo que Él hace, mire qué interesante, empieza el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, y termina, gracias y paz a vosotros, Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Siempre que nosotros empezamos como siervos, vamos a terminar exaltando a Cristo. No dice de Cristo y de Jesús, el Señor
Jesucristo. Si ustedes son como yo, cuando uno va a armar un rompecabezas, cuando yo voy a armar un rompecabezas, ¿ustedes saben por dónde yo empiezo? Por la orilla. Porque es más fácil. Uno empieza por la orilla, va armando el rompecabezas, hace la orilla completa y luego va poniendo. Y la parte final que se queda es la del centro. Uno lo hace porque uno no sabe. Pero si uno supiera, debe empezar por el centro, es más fácil. Cuando yo estaba estudiando, allá uno tenía que aprender a hacer cosas, estudiando teología, y yo aprendí a poner cerámica. Mucha gente empieza de la esquina, pero para que la cerámica quede bien cuadrada hay que empezar del centro. Si uno empieza del centro, quedan las orillas iguales. Usted va, yo sé que llego a un sitio, pero mira, aquí el corte está más chiquito, no empezaron allá. Si empiezan en el centro, aquí quedan 3 pulgadas, allí quedan 3 pulgadas, allí quedan 2, aquí quedan 2, queda igual. Cuando empezamos con ese rompecabezas, lo estamos armando, está todo bien, pero imagínense que sea un rompecabezas de 5,000 piezas. Y ahí empezamos y vamos todos, y imagínense que entre la familia, entre todo el mundo rompecabezas, lo que nos falta a nosotros es el centro. Y si está todo armado y no tenemos el centro del rompecabezas, nunca va a estar completo. Nuestra vida la hemos empezado como esos rompecabezas, porque por falta de conocimiento nosotros no sabemos. Empezamos por la orilla, que es lo que nosotros conocemos, y como nosotros conocemos, yo sé lo que estoy haciendo. Mira, puse esta y esta. Pero lo más importante, el Señor Jesucristo no está ahí. Y cuando falta, nos ponemos nosotros. Pero es muy peligroso cuando hay algo en el centro que no le corresponde y algo más grande que eso viene. Así que hermano, hermana, quitémonos del medio y dejemos que Cristo sea el centro de atención. Amado amigo, no sigas incompleto. Quítate del medio y deja que Cristo se convierta en el centro de tu vida. En Cristo tenemos la victoria asegurada, pero necesitamos estar en la posición estratégica de la victoria del diario vivir. Si Cristo es el centro, cualquier lugar que ocupes es el mejor para lograr la victoria. Tenemos una victoria asegurada, pero no celebremos como derrotados. Vivamos a la luz de lo que somos, victoriosos en Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias en este día, gracias por tu palabra, gracias.